Queridos cazadores, esta es mi historia. Cuando recordó que mi abuela recién había muerto, se levantó rápidamente de la cama y salió de su cuarto corriendo hacia el baño, el cual la encontró con la puerta abierta y con la luz encendida. La vida es como un libro, y si no viajas, solo lees la primera página. Esta noche, antes de acostarte, reflexiona sobre esas palabras. Tan solo te puedo asegurar una cosa: tu vida nunca será la misma. Soy Pablo. Yo, Miguel. Y juntos somos Cazadores de Historias. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Cazadores de Historias, el podcast. Ya estamos de vuelta. Es jueves, así que ya saben que ya estamos por aquí. Vamos a platicar con Pablo. Hoy a él le toca el episodio. No tenemos intro como la vez pasada, entonces pues no sabemos exactamente de qué nos va a platicar. Seguramente de algún tema muy interesante de esos que siempre nos trae él. Así que pues vamos a darle la bienvenida y ver qué nos depara el episodio de hoy. ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes, buenos días, buenas noches. La verdad es que como creo que ya venía yo anunciando, bueno, no anunciando, pero ya en varias ocasiones te había mencionado tanto a ti como a nuestros escuchas, de un fenómeno que casualmente ya habíamos hablado un poco de él en otros episodios, sobre todo, pero no lo había tocado muy a fondo. Yo ya venía con la cosquilla de platicarlos. Ya ves que incluso te había preguntado a ti si habías un poco, o si habías escuchado hablar del Missing 411 en inglés, que pues en español no hay una traducción literal tal cual. Ahorita les voy a explicar qué significa Ok. y por qué se llama así. Pero como una introducción así rápida, pues se le llama así al fenómeno de personas que desaparecen o que sí, desaparecen en parques nacionales en los Estados, sobre todo en los Estados Unidos y en Canadá, que es donde más se ha concentrado el autor que ha estado recopilando estos casos, pero que también es un fenómeno, te podría decir que es a nivel mundial, donde, por ejemplo, bueno, hay muchas características en común de esto, que es, las vamos a ir mencionando, pero básicamente es el fenómeno eh, que sucede en la gran mayoría de los parques naturales. Llamémosles parques naturales a las reservas como tal vez nosotros los conocemos, porque aquí en México un parque natural no es como les llamamos, pero es una reserva ecológica, ¿no? Por ejemplo, aquí en México a Ujú. lo mejor sería un equivalente, ¿no? Porque de esas sí manejamos pues bastantes a lo largo y ancho de todo el país, ¿no? Están esas aquí, así que perdón, aquí en esta área del país tenemos la reserva de Sencaan, por ejemplo, la de Calakmul en Campeche, al norte hay muchísimas más, entonces es más o menos un equivalente, pero en el caso de Estados Unidos y Canadá, son reservas que no todas, pero sí están más como que a lo largo de las zonas montañosas, ¿no? Tan es así que en el episodio anterior que yo llevé, pues estábamos platicándoles casos de los Montes Apalaches, ¿te acuerdas? Sí. Y muchos de los casos de los que en ese momento yo les platiqué, pues tienen que ver también con este fenómeno, ¿no? Yo creo que pues nos arrancamos como tal. Lo que sí es Ujú. que te quiero adelantar y les quiero adelantar también a nuestros escuchas, que es un episodio un poquito largo. Yo creo que lo vamos a dividir en dos partes. En esta primera parte yo les quiero platicar más que nada acerca de poner pues como las bases de lo que es esto y ya Ujú. al final, si nos da tiempo, empezamos con les platico lo que es un caso y o si no, en el siguiente episodio, pues ya no sé, a ver, nos aventuraremos y nos adentraremos, perdón, más hacia los casos, ¿no? Que la Ok. verdad son muchos. De hecho, la persona que
que acuñó tanto el término como que llevó la investigación que les voy a adelantar, se llama David Paulides. Dice que lleva documentados más de 1,600 casos. Un Y esos montón. son los que él lleva, sí. Pero de entrada, yo me topé con este fenómeno, por así llamarle fenómeno, porque no recuerdo en qué plataforma vi una vez creo que estaba en Prime. La verdad es que les voy a mentir, no lo recuerdo porque ya tiene que lo oí como unos 4 o 5 años, fue antes de la pandemia incluso, y me llamó la atención y lo vi y hablaba acerca de que una de las dificultades que más había él enfrentado a lo largo de esta investigación es que no hay un récord o un registro, más bien, un registro fidedigno de todas las desapariciones, porque al final de cuentas, una, como tú bien sabes, o nos escuchas saben, o como si no lo saben, los parques naturales en Estados Unidos, no sé si aquí en México también, dependen mucho del gobierno del estado del país, en el aspecto de que proveen de recursos para poder mantenerse, ¿no? Ok. Entonces, obviamente, pues son lugares turísticos, los cuales tratan de cuidar, y obviamente por lo mismo tratan de que este tipo de noticias no sean tan llamativas en el aspecto de que no se hable tanto de ellas a nivel masivo, pues, para evitar, una, que la gente deje de ir, dos, que se cause un pánico, y tres, que dejen de también de fluir esos fondos. Porque esto no solamente es por parte del gobierno, sino también la gente encargada de los parques no es muy hermética con los casos, ¿no? Ok. Sobre todo los que están más pues ahora sí que en las cabecillas de estos parques, ¿no? Nivel alto. Ya él, exactamente, cuando él le entrevistaba, pues obviamente a las familias afectadas o a los investigadores o a los que les ayudaron a hacer las búsquedas, porque obviamente se despliega un amplio, ¿cómo se les llama? Pues un amplio grupo de personas. Muchas veces, no sé si tú has visto algunos casos donde incluso tú puedes hasta, como ciudadano de pie, a apuntarte y ayudar a buscar, o sea, hacen cuadrillas Como para buscar voluntario. voluntariado exactamente, ¿no? Pero bueno, yo creo que vámonos por partes. Ya como introducción creo que ya les platiqué demasiado de cómo es esto, pero conforme vamos platicando, si gustas tú interrumpirme o si gustas tú hacer comentario, adelante, porque esto es más como que la introducción del fenómeno. Te Y vas. y pues como les empecé diciendo al principio, el fenómeno es conocido como Missing 411. Este término se refiere a la misteriosa desaparición de personas en parques nacionales y áreas silvestres de los Estados Unidos y Canadá mayormente, pero también está extendida a muchísimos otros países del mundo. La gente que desaparece, vamos hablando desde excursionistas hasta niños. Estos casos perdón, comparten patrones extraños y desconcertantes que han dejado tanto investigadores como familiares buscando respuestas. ¿Qué es lo que realmente sucede en estos vastos espacios naturales? Bueno, pues en este episodio vamos a empezar a desentrañar un poquito de estas características que podremos decir comparten estos casos. Y pues vamos a ver, a platicar un poco de las teorías que hay existentes al respecto. Incluso a lo mejor podríamos llegar nosotros a nuestra propia, o Ajá. si alguno de los escuchas tienen la suya, pues me encantaría, o bueno, nos encantaría saberla, ¿no? Sí. Al final, como yo creo que vamos a terminar, como les dije al principio, dividiendo este episodio en dos partes. Incluso a lo mejor si se puede animar a alguien a contarnos un caso o algo, podemos continuar en tercera o cuarta parte más adelante, pero bueno, ya veremos. Creo que lo primero por lo que debemos de empezar es hablar de David Paulides y por qué él decidió llamar ese fenómeno Missing 411, ¿ok? David Paulides es un exoficial de la policía y un autor, conocido principalmente por su trabajo en el campo de las desapariciones misteriosas en parques nacionales, perdón, de los Estados Unidos. Nacido un 16 de diciembre de 1955, ha dedicado gran parte de su vida
a investigar casos de personas que han desaparecido sin dejar rastro. Esto es muy importante porque en muchos de los casos no hay un rastro, hay en áreas muy remotas. Paulides se hizo famoso por la serie de libros que él llamó Missing 411, donde documenta una serie de desapariciones que, según él, tienen patrones muy poco comunes y a menudo inexplicables. Su enfoque ha atraído tanto a entusiastas del fenómeno paranormal, obviamente, como nosotros, como a investigadores un poco más serios, aunque también pues ha sido objeto de críticas por algunos escépticos que cuestionan muchas de sus teorías y muchos de los métodos que él ha seguido. Además de estos libros, obviamente, Paulides ya pues amplió mucho su área. Tiene documentales, tan eso sí que yo di con estos casos por ver uno, y pues realiza conferencias donde comparte pues muchos de los hallazgos y las teorías sobre las desapariciones. Su trabajo pues ha generado mucho interés y debate sobre la seguridad en los parques nacionales, volvemos a lo mismo, ¿no? Y las circunstancias que rodean estas misteriosas desapariciones. ¿Por qué le puso él o por qué llamado él? Sí, pues ¿por qué le puso? Porque al final de cuentas él fue el que le acuñó el nombre de Missing 411. Bueno, el término 411 o 411 es un código que se utiliza comúnmente para referirse a información o datos. Así que en este contexto podemos decir que Missing 411, podríamos decir que no hay información o información sobre personas desaparecidas, ¿no? Como le quieras tú poner. Aunque a un principio les mencioné de todos los casos que él ha documentado, no hay un número exacto de desapariciones. Una, por lo que les comentaba, ¿no? De que no hay a pesar de que sí hay un registro, por ejemplo, de cuando tú vas a un parque en Estados Unidos, no hay un registro también tan minucioso o tan estricto, a menos de que haya un boletaje, como por ejemplo, tú ya fuiste a Alcatraz, ¿no? Sí. Alcatraz es un parque natural o un Ujú. parque nacional. Nacional. Porque, exactamente, porque no es solamente la isla, sino es todo, perdón, la cárcel, sino es toda la isla que incluye otros atractivos. Claro, tú vas a ver la cárcel, que es realmente lo principal, ¿no? Pero también hay otras cosas para ver. Ahí sí, porque tú pagas un ticket de entrada para que te lleven, entonces ahí sí pueden llevar ellos un conteo exacto, ¿no? Pero yo, por ejemplo, no he ido a ningún otro, pero por ejemplo en Yosemite, uno de los más conocidos, o por ejemplo, ¿cuál otro? Las montañas rocallosas o algo así, pues Ujú. son áreas muy, 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 muy grandes. Prácticamente muchas de esas áreas abarcan no uno, sino varios estados. Entonces ahí sí es mucho más complicado llevar un conteo porque a lo mejor a la gente que se queda en un albergue o en un lugar especial, perdón, sí pueden llegar a tener no, pero todos los que llegan por su cuenta o se albergan pues en el campo o algo así, ahí sí está muchísimo más complicado, ¿no? Sí. Pero aún así, él dice que ya ha investigado más de 1,600 casos, lo cual es un número bastante grande, ¿no? De los cuales él comenta que muchos comparten unas características que él logró englobar a 10. Obviamente varían de acuerdo al caso y no todas las presentan todas, pero vamos a decir que son las 10 características que estos fenómenos tienen, ¿no? La primera podemos decir que son en áreas remotas. Muchos de estos casos ocurren en áreas silvestres poco urbanizadas, pues donde la naturaleza es muy abundante y es muy difícil transitar. No son caminos, por ejemplo, como los senderos, Ajá. aunque sí hay casos que se han hecho o han sucedido en senderos. De ahorita vamos a hablar uno de ellos, donde literalmente tú estás caminando con la persona, te distraes un segundo y al momento que regresa la mirada ya no está. Ujú. Creo que hablamos en un par de ocasiones, hemos tocado dos casos así, uno que fue en Monterrey, si mal no recuerdo, aquí en Algo México, así. Ajá. y el otro fue en Estados Unidos, donde iban caminando en un sendero y escuchaban unos, bueno, para
Para quienes a lo mejor nos han escuchado, ya recuerdan cuáles son, ¿no? Pero bueno. Otra de las características, o la segunda de las características, es que estas desapariciones inexplicables suceden sin dejar rastro. Prácticamente, como te estaba mencionando, son en un abrir y cerrar de ojos. En un segundo están y al siguiente ya no. Y a menudo no se encuentran pistas claras de lo que pudo haber sucedido. La tercera es que no se puede decir que son en cierto clima nada más, ¿no? Las condiciones climáticas pueden ser muy diferentes, muy distintas, perdón. Muchas ocasiones es lugares donde está en la temperatura ideal, el sol a su máximo esplendor, la vista de kilómetros, y aún así la persona desaparece. En otros casos hay una lluvia, en otros casos hay nieve. O sea, prácticamente no se podría decir que hay un patrón en cuanto al clima, ¿no? Pues suceden en cualquiera. Ok. En algunos de los casos, los testigos mencionan que la persona desaparecida mostró un comportamiento un poco raro o inusual o poco común antes de que ésta haya desaparecido, ¿no? Aunque no es siempre, no es un común, pero en algunos casos sí. Son casos que, a diferencia de nuestro país, tal vez, sí llegan a tener una búsqueda exhaustiva, no solamente por parte de las autoridades, sino de cuadrillas de voluntarios, como lo habíamos mencionado anteriormente, involucrando a pues, equipos de rescate, animales, perros de búsqueda, voluntarios, incluso ahora con las nuevas tecnologías, drones, helicópteros. Vaya, estamos hablando de que este fenómeno no es un fenómeno nuevo. Se puede decir que Paulides menciona, junto con otras personas, el primer caso alrededor de los 1930, pero encontré un caso un poquito más anterior, muy Ok. interesante. Entonces, prácticamente es un fenómeno que ya se podría decir que ya está por cumplir 100 años, o Ujú, más de 100 años, si lo Sí, queremos sí. ver así. Y obviamente, pues a lo largo de esos 100 años la tecnología ha cambiado, pero aún así no estamos más cercanos de encontrar respuestas que hace 100 años prácticamente. Oye, bueno, no sé si lo vayas a mencionar un poco más adelante, pero obviamente quiero pensar que ninguna de las desapariciones, digamos que ha reaparecido la persona, son, creo que No, me estoy adelantando, me estoy exacto, adelantando. no corras ansias, no corras, para allá vamos. Ok, ok. La verdad es que este es un caso, es un fenómeno muy interesante porque tiene, yo creo que tiene un poco de todo. Tiene, bueno, no me voy adelantando. Es un fenómeno muy llamativo. Ahorita cuando ya terminemos de hablar de esta, antes de empezar con platicarles de los casos, lo platicamos más a fondo, ¿no? Ok. Vámonos con otra. Esta es una, yo creo que de las características más fuertes. Las desapariciones muchas veces son niños, porque es un gran número la cantidad de casos que involucra a niños que desaparecen. No es solamente niños, pero sí en su gran mayoría. Aquí te voy a responder un poco de lo que me preguntaste. En otros casos, o en algunos casos, las personas desaparecidas reaparecen después de un tiempo, pero para añadir más misterio a este fenómeno, a menudo no pueden recordar lo que sucedió, tienen pérdida de memoria De memoria. o de tiempo, porque para ellos han pasado nada más unas cuantas horas y son días, o suelen aparecer en zonas donde se habían buscado intensamente en repetidas ocasiones. Hay un Ujú. caso, voy a empezar adelantándome, porque de ese caso no voy a hablar en los que escogí, donde es un niño, no recuerdo la edad, pero es un niño pequeño, entre los 8 y 10 años, que desapareció así. Long story short, estaba a la orilla de un riachuelo con era el abuelo, los papás y él. El abuelo y él estaban pescando. El abuelo volteó a agarrar una cerveza. Cuando regresó la vista ya no estaba el niño.
lo estuvieron buscando por cielo, mar y tierra. ¿Ok? El niño Ujú. nunca apareció, pero encontraron restos de su ropa al revés, o sea, invertida, o sea, Ajá. doblada al revés, y fueron encontrados cientos de kilómetros, no, o sea, una distancia así muy, muy, muy lejana. Una que es imposible que un niño de su edad la haya podido recorrer en el tiempo en que la encontraron, de cuando sucedió a cuando A encontraron la cuando lo ropa, encontré. Ujú. y en un lugar donde era prácticamente imposible que alguien de esa edad hubiera llegado por su propio pie. Supe- ok. Y solo ¿Ok? fueron la ropa y eso, al niño no lo encontraron. No, el niño sigue desaparecido. Ya. Ese es uno de los casos que vi en el documental este donde me encontré de este fenómeno y entrevistan a los papás en el momento en que pasó y obviamente ya habían pasado varios años de cuando la entrevista David Polides. La verdad es que es gente sencilla, si lo quieres ver así, porque se nota, pero a lo mejor pues en ellos mismos lo mencionan, ¿no? De que mucha gente los criticó de malos padres, poca educación, bla, 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 bla. Pero tú puedes ver en el momento lo preocupado que estaban, o sea, no eran malos padres porque algo así nos puede suceder yo creo que a cualquiera. Ujú. Y dos, te das cuenta el grado de daño que eso les causó, porque tú los ves al momento y los ves años después y es gente que se avejentó 20 años, Sí. unos cuantos, ¿no? O sea, es algo que te acaba, ¿no? Me imagino, como padre, sobre todo. Pero bueno, vamos al siguiente, que va un poquito más de lo que le estaba mencionando, que algunas investigaciones han notado que ciertos lugares parecen tener una mayor concentración de desapariciones, como si fueran imán para este fenómeno. Aunque una explicación un poco lógica sería que estas son las zonas con mayor afluencia de turistas, aunque no siempre es el caso, porque les había mencionado que también luego han encontrado evidencias en zonas muy alejadas o en zonas de muy poca, que no cualquiera podría llegar, ¿no? Por así decirlo. La falta de evidencia física es una regla común. No se encuentran, muchas veces no encuentran pertenencias personales. Son contados los casos como el que mencioné, donde han encontrado ropa o mochilas. Y lo que añade un misterio o un aire de misterio es que, como en el que yo te conté, hay casos en los que sí han encontrado ropa de los desaparecidos en un perfecto estado y doblada meticulosamente. Ese es otro. O sea, han encontrado la ropa de los desaparecidos doblada y así, Ajá. sobre todo, la han encontrado muchísimos años después en un perfecto estado. Buenas O sea, lo que voy, condiciones. tú te das cuenta cuando la ropa está en la intemperie, es ropa que ya está descolorida por el sol, por el agua, por todos los, Sí. Los todos agentes los, naturales. exactamente, ¿no? Y esta ropa, ¿no? Es ropa que está como en el momento en que la traían puesta, ¿no? Y por último, las historias de que han encontrado o de los que sí se han regresado, algunos cuentan, muy pocos, pero sí algunos cuentan, tienen testimonios de encuentros pues con seres extraños, criaturas no humanas o fenómenos como bolas de fuego, luces en el cielo, etcétera, etcétera, ¿no? Que son pocos los casos, pero también hay unos cuantos casos ahí, ¿no? Que los podríamos ligar yo creo que con todas las apariciones de ovnis, las criaturas que hemos hablado ya no solo en uno, sino en varios episodios de este podcast y demás. Sí. ¿Ok? Ok. Los lugares que albergan una mayor cantidad de casos, podemos mencionar, por ejemplo, en Estados Unidos el Parque Yosemite, California, el Parque de las Montañas Rocosas en Colorado, el Parque Glacier de Montana, Yellowstone, obviamente, en Wyoming, y muchos lugares de senderismo pues prácticamente casi podríamos hablar en todos los estados de la Unión Americana, pero sobre todo en Colorado, en California, Nuevo México y en Arizona. Es donde también hay muchos casos Ok. en lugares de senderismo, ¿no?
David Paulides junto con otros autores han llegado a tener unas ciertas hipótesis, no te podría decir que son explicaciones, son hipótesis como tales, de qué podría ser o cuáles podrían ser las causas de este fenómeno. ¿Por qué siento que es muy atractivo o por qué es lo que te mencionaba al principio? Una, porque no creo que todos los casos se puedan explicar bajo la misma respuesta. En algunos casos pueden ser una, en algunos casos pueden ser otro fenómeno, pueden ser la combinación de varios, pero aquí lo que llama mucho la atención es que una, sucede en los parques naturales, dos, suceden a cualquier hora del día, o sea, no es como que, en la noche o algo por el estilo. Tres, generalmente son niños. Cuatro, suceden en segundos, si lo quieres ver así, o sea, en un abrir y cerrar de ojos, ¿no? Eso es lo que Sí. más llama la atención de este fenómeno. Pero bueno, una de las explicaciones más razonables que se podría dar es que mucha gente desaparece en los parques nacionales o en de, por factores naturales, porque pues prácticamente muchas veces es gente que no tiene ninguna preparación para el acampar o para el senderismo y empiezan a caminar en terrenos como pues muy difíciles y peligrosos, donde es muy fácil que un accidente ocurra. La gente se puede perder muy fácilmente. La verdad es que yo no tengo mucha experiencia en ese campo, pero la gente que sí se adentra, dicen que es muy fácil perderte, sobre todo si no tienes ¿cómo se dice? O sea, una mínima noción por lo menos los puntos cardinales, ¿no? O saber Sí, por dónde se mete el sol o dónde sale. O sea, saber orientarte. aunque, ajá, también es cierto que hay bosques tan frondosos que prácticamente es imposible Sí, ver la luz del sol, ¿no? O muchas veces, pues son zonas montañosas donde siempre hay muchas nubes, neblina y demás. Entonces, prácticamente es muy fácil que te pierdas, ¿no? ujú, Otra de las explicaciones es que pues mucha gente tiene problemas de salud que luego no son de su conocimiento y pues pueden llegar a tener algún problema con la respiración, un ataque cardíaco, que podrían ser causas de que que desaparezcan sin dejar sí, rastro, ¿no? También podría ujú, ser. Explicación un poco. Vámonos con las explicaciones un poco más lógicas, ¿no? Estas dos, por ejemplo. Muy pocas veces, y esta no es tan compartida, y tú vas a saber por qué, se habla de encuentros con animales salvajes, pero pues es muy difícil de probar porque cualquier ataque de animal dejaría un rastro, sí, porque no claro. se caracterizan por ser muy metódicos ni muy finos en su ataque. O sea, pues por lo menos deja sangre, rastros Ujú, de, ropa, lo de que sea. ropa, no, la maleza, o algo, algún rastro más así que deje, ¿no? Y no se han encontrado, ¿no? Otro que va muy ligado tal vez al bosque de los suicidas en Japón, no sé En si recuerdas, Japón, sí, claro. ujú, que ya es un lugar donde la gente va a eso. Entonces, también puede ser una explicación, ¿no? Que mucha gente, pues ya va con esa firme intención de desaparecer bajo las condiciones que tú quieras. O se desaparecen de esta existencia o desaparecen de su vida, ¿no? Que es Ujú, muy distinto. sí, También, obviamente, pues están las explicaciones bajo una óptica de fenómenos paranormales. Bueno, pero esto es un poco más complicada todavía de explicar, bueno, no de explicar, de confirmar, comprobar, porque pues ajá. de probar exactamente, porque pues no hay una base científica, ¿no? Como te decía hace rato, pues algunos de los testigos hablan de avistamientos de luces misteriosas, presencias inexplicables de entes o entidades en lugares donde se han ocurrido estas apariciones. Muchas veces también están los casos de lugares donde hay una leyenda urbana que se le asocia con las desapariciones. Hablan también de portales o sí, pues de portales para que la gente desaparece y Otras se va dimensiones. a otras dimensiones. Y pues por supuesto, las abducciones por parte de extraterrestres, ¿no? Esas Sí, podrían ser algunas de las teorías, ¿no?
Ujú. ¿Cuál sería? No lo sé. Eh, ¿Quieres que yo te diga la mía o la dejamos todavía más hasta el cierre? Como gustes. Ok, bueno, antes de eso, yo creo que sí. Yo creo que no les quiero platicar. No es que no les quiera platicar, yo creo que mucha gente se va a quedar como tú ya con ganas de escuchar los casos. Los que les traigo son tres, son bastante, no son largos, pero sí nos llevarían un episodio Completo. contar los tres. Y no quiero también que a lo mejor la gente diga, "Ay, ya me aburrió", no sé. Yo creo que sí los dejamos para el próximo episodio. Pero, por ejemplo, de los que no están, no han logrado, no lograron pasar, pero sí hay unos que se me quedan muy grabados. Hay un caso en específico, déjame ver si lo encuentro. Este sí va más del lado paranormal, donde desaparecieron, no me recuerdo si fue una niña y igual, haz de cuenta que estaba con los padres. Creo que, si mal no recuerdo, se paró a recoger frutos silvestres y cuando los papás se adelantaron un poco, pero le dijeron, bueno, no pierdas el camino, y seguían con el ojo viéndola. Cuando voltearon, ya no estaba. Obviamente se levantó una búsqueda muy grande porque eso ya no tiene mucho. Anteriormente, tú bien sabías que para que pudieran las autoridades tomar cartas al respecto cuando una persona desaparece, tienen que pasar cierta cantidad de horas, bla, 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 bla. Hoy por hoy Sí. ya no es así. Desde que tú, al menos en Estados Unidos, no sé, aquí en México esperemos que sea así, no creo, desde que tú levantas una denuncia ya se toma esta en serio y se empieza la búsqueda, ¿no? Ujú. Sobre todo porque en un episodio mencionamos, ¿te acuerdas? Que si después de cierta cantidad de horas no encuentras a la persona, es que Muy probablemente ya no está. sí, o sea, y las posibilidades de encontrarla Con disminuyen. vida. Ujú. Ajá. Entonces, pues se levantó ¿cómo se dice? Pues el contingente para la búsqueda y todo. Y sí la encontraron. No recuerdo a cuánto tiempo pasó, ni nada, pero ya le han pasado varios días. Cuando la niña la encontraron caminando haz de cuenta como que un poco desorientada, pero como si no hubiera pasado más que un cierto tiempo. Y ella menciona de que estaba recogiendo las bayas, o los frutos, más bien dicho, Ujú. cuando voltea ya no ve a los padres y que se encuentra en el mismo lugar, pero como que con mucha neblina, algo así, y le da miedo y se desespera y empieza a caminar y se encuentra con una familia de pies grandes que la cogen y la llevan a una cueva, la alimentan, le dan de beber y todo, y pues dice que no les dio miedo, o sea, ella no sintió ningún miedo, porque en ningún momento sintió una Agresividad. Ujú. agresividad exactamente por parte de estas criaturas, y que ya después, cuando estaba en la cueva, ella escuchaba que la gente la estaba Buscando. buscando y que salía, pero que cuando salía ya no los podía ver o no los podía encontrar, ¿no? Y así, hasta que en uno de esos fue cuando pudo prácticamente encontrar a sus padres y a la gente que lo estaba buscando, ¿no? Ok. Mucha gente dice que, bueno, los que platican de esta teoría, de esta historia, es que hay una teoría que dice que Pie Grande, o porque más bien dicho, no, nunca se han encontrado restos de Pie Grande, ellos están en una dimensión diferente o distinta a la nuestra, de tal forma que cuando ellos logran pasar a través de un portal, Ujú. pues vienen ahora sí y regresan al suyo, y es por eso que nunca hemos encontrado un Restos de esqueleto alguno. o Ajá. restos de ese. Entonces, lo que dicen es que probablemente estas criaturas se la llevaron a su dimensión. Por eso es que ella podía escucharlos, pero no podía, Interactuar. más dicho, ajá, Ajá. encontrarlos sí, encontrarlos, porque estaban en otra dimensión, ¿no? Este es Ok. de las que más me quedan grabadas. Y pues el próximo episodio les voy a contar tres. Las tres son muy buenas. La primera con la que vamos a empezar. Bueno, mejor ya. Mejor nos vemos en una semana para que los se queden con las ganas
de este episodio, ¿no? Pues bueno, Sí. ya lo prometido fue por fin cumplido, después de mucho tiempo de estar, sobre todo a ti, porque tú eres el que yo te decía, quiero hablar de esto, pero Ujú. no es que no me animara, sino porque hay muchísimo al respecto, entonces no sabía cómo abordar el episodio, y pues es muy breve lo que les estoy contando en comparación de todo lo que hay, pero espero que al menos les llame tanto la atención que puedan ustedes seguir investigando por su cuenta, ¿no? Pues nada, algo que quieras tú mencionar. Nada, creo que es un buen, digamos que un buen punto o un buen momento para terminar el episodio, para Ujú. que así nos quedemos con la espinita y las ganas de ya conocer casos en particular, ya después de esta, digamos que introducción y explicación del tema. Así que pues de una vez yo creo nos despedimos por lo que es de esta semana y pues Ujú. ahí nos estaremos viendo, escuchando más bien dentro de 8 días para ya entrarle de lleno Sí, a los casos que tienes por ahí. esta vez sí los vamos a unir estos dos episodios para que no perdamos tanta continuidad, porque ya es que anteriormente sí, pero por ahí Sa- nos Nos dijeron dieron que la mejor recomendación, sí. lo hiciéramos así, y pues bueno, ahora sí que ustedes mandan, nosotros obedecemos, y sí, nos vemos de escuchar la próxima semana. Muchas gracias. Bye bye. Porque la vida es una colección interminable de historias y todos tenemos una que contar, esto es Cazadores de Historias, el podcast.